Hola a todos, mi nombre es Paula Andrea Rodelo Zúñiga y a continuación les voy a presentar mi trabajo de investigación que se titula Extracción de quitina a partir del exoesqueleto de camarón mediante proceso fermentativo enzimático como sustitución al tratamiento químico convencional. La industria camaronera en Colombia representa alrededor del 30% de los ingresos totales por exportaciones de productos pesqueros. Por tanto, esta industria genera unos residuos que corresponden entre el 45 y el 48% del peso total del camarón. Estos residuos son un foco de contaminación tanto para el ecosistema terrestre como acuático y desencadena problemas como calentamiento global, eutrofización, acidificación, entre otros. Debido a este impacto medioambiental, es necesario un aprovechamiento óptimo de los residuos. Generalmente se realiza una extracción de quitina a partir del exoesqueleto de camarón, que presenta un contenido del 36% aproximadamente de quitina. Frecuentemente se usa un método químico a nivel industrial basado en un tratamiento ácido-base de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Este tratamiento presenta como desventajas que disminuye el peso molecular del polímero y altera el pH de los suelos y el ciclo hidrológico de los seres vivos con sus efluentes. Se propone en este trabajo un método biotecnológico que consiste en una primera etapa en extracción mediante fermentación láctica y una segunda etapa de desproteinización por hidrólisis enzimática. Con este tratamiento se pretende disminuir el impacto medioambiental y mejorar las propiedades estructurales del polímero, permitiendo recuperar otros productos de valor agregado como proteínas, lípidos y pigmentos. El objetivo general de este trabajo es extraer quitina a partir de los exoesqueletos de camarón, mediante un proceso biotecnológico basado en fermentación láctica e hidrólisis enzimática para reemplazar el tratamiento químico convencional. Los objetivos específicos son aplicar la fermentación láctica en cultivo por lote alimentado para la desmineralización del exoesqueleto de camarón, establecer el proceso de hidrólisis enzimática en los exoesqueletos de camarón para la reducción del porcentaje de proteína presente en los residuos. Identificar la quitina extraída mediante la prueba quitosano-yodo aplicada a quitina para su posterior caracterización correspondiente a las propiedades físico-químicas. El diseño experimental para este trabajo se divide en dos partes. La primera corresponde a la etapa de desmineralización mediante fermentación láctica y la segunda corresponde a la etapa de desproteinización mediante hidrólisis enzimática. Este diseño será de tipo factorial 2 a la 2 para cada etapa y cada una de ellas tendrá dos factores y dos niveles, que corresponden a 8 experimentos para un total de 16 experimentos con sus respectivas réplicas. Para la fermentación láctica se tienen dos factores, el tamaño de partícula y el tipo de sustrato. Los niveles de tamaño de partícula son de 2 y 1 milímetro y el tipo de sustrato tendrá los niveles de sacarosa y lactosa. Como se puede observar en el extremo derecho, tenemos la matriz experimental para la fermentación láctica. La segunda etapa de hidrólisis enzimática tiene como factores tamaño de partícula con unos niveles de 1 y 0.5 milímetros y una relación enzima-sustrato volumen a volumen con unos niveles de 1 a 15 y 1 a 10. Acá podemos observar también la matriz experimental para la hidrólisis enzimática. El procedimiento experimental para el cumplimiento del objetivo 1 es el siguiente. Inicialmente se pesará el exoesqueleto de camarón y se retirarán las impurezas mediante un lavado con agua destilada en una relación de 2 a 1 agua-cáscara.
Luego se someterá a un proceso de secado en donde se removerá la humedad contenida de la cáscara de camarón durante un periodo de 48 horas al aire libre y posteriormente se colocará en un horno a 45 grados centígrados. Se hará una molienda de la cáscara de camarón a dos tamaños de partícula, de 1 y 2 milímetros, para facilitar la interacción entre las bacterias y el exoesqueleto de camarón. Esto también debilita los enlaces de proteína y minerales de este último. Luego se tamizará para clasificar y homogeneizar el tamaño de partícula de la muestra. Se preparará el inóculo incubando la cepa del Lactobacillus delbrueckii a una temperatura ambiente y pH de 5 en un medio de cultivo constituido por 27 gramos de azúcar blanca o sacarosa, 3.6 gramos de extracto de levadura, 9 gramos de fosfato de potasio, 0.27 gramos de sulfato de magnesio y 900 mililitros de agua destilada. Luego se pasará a la fermentación láctica, en donde se desmineralizará la cáscara de camarón. El sistema fermentativo consistirá en un Erlenmeyer con un tapón de caucho con el fin de garantizar condiciones anaeróbicas. Se colocará en el bioreactor las cáscaras de camarón previamente tamizadas, el tipo de sustrato, que puede ser suero de leche o almíbar, el 10% de inoculación con respecto al volumen de trabajo procedente de la semilla de bacterias lácticas, y la fermentación se llevará a cabo a una temperatura ambiente con una velocidad de agitación de 120 revoluciones por minuto. El procedimiento experimental para el cumplimiento del objetivo 2 es el siguiente. Se prepararán las soluciones de la enzima papaína y luego se efectuará la hidrólisis enzimática con una relación enzima-sustratos de 1 a 10 y de 1 a 15 volumen a volumen. Para estas soluciones se ajustará el pH entre 7 y 8 a una temperatura de 40 grados centígrados, condiciones en las cuales la papaína presenta una óptima actividad proteolítica. Al finalizar el proceso de desproteinización, la enzima se inactiva por calentamiento. Se filtrará y se separará la fase sólida. Luego, se lavará esta fase sólida y se somete a un proceso de secado para el análisis y caracterización de la quitina obtenida. El procedimiento experimental para el cumplimiento del objetivo 3 corresponde a las caracterizaciones. Se tomará una muestra de quitina obtenida para determinar el grado de desproteinización y aplicar la prueba de quitosano-yodo para saber si la muestra es quitina. Posteriormente, se caracterizará la quitina mediante análisis tales como análisis elemental de carbono y nitrógeno, FTIR, difracción de rayos X y SEN para conocer el grado de acetilación, estructura química, índice de cristalinidad y la morfología superficial de las muestras. Según el trabajo de extracción de quitina realizado por los autores Liu, Xin y Yang, entre otros autores, en la primera etapa se obtuvo una eficiencia de desmineralización del 97.5% y en la segunda etapa una eficiencia de desproteinización del 96.8%. Se obtuvo un rendimiento de quitina del 19.6% con excelentes propiedades físico-químicas y estructurales, similares a la de una quitina comercial. Se espera que con el método biotecnológico propuesto se tengan unos resultados similares. De acuerdo al trabajo de investigación de Dhanavalan y otros autores, se esperan unos resultados de los espectros FTIR de quitina con dos picos intensos entre 1627 y 1629 centímetros a la menos 1, así como 1664 y 1665 centímetros a la menos 1, lo cual corresponde a bandas características de la alfa-quitina, que relaciona los puentes de hidrógeno entre los grupos carbono
oxígeno y las unidades de glucosamina. Como se puede observar, en este artículo se realizó la caracterización de las morfologías superficiales de la quitina a diferentes aumentos. Se puede encontrar que en la quitina preparada enzimáticamente, en la parte superior, predominó la estructura porosa, mientras que la quitina preparada químicamente mostró una estructura nanofibrosa, desprendida parcialmente entre sí. También se puede observar macromoléculas irregulares en la quitina preparada enzimáticamente a un 30% de hidrólisis. Se espera que con el método propuesto en este trabajo se puedan disminuir estas macromoléculas y una combinación más equilibrada entre poros y fibras. Según este mismo artículo, los resultados de difracción de rayos X mostraron dos picos fuertes a 9 grados y 19 grados, lo cual es coherente con los picos de la alfa-quitina. Así, la difracción de rayos X arrojó un 78% de cristalinidad para la quitina preparada enzimáticamente a un 30% de hidrólisis y un 76% para la quitina extraída químicamente. Por tanto, se espera que con el método propuesto se iguale o se aumente el índice de cristalinidad. Conclusiones esperadas. Se espera obtener un alto rendimiento de quitina con excelentes propiedades en cuanto a composición química, peso molecular, índice de cristalinidad y morfología superficial para una amplia aplicabilidad. Se espera también que el mejor resultado se obtenga a un mayor tamaño de partículas, 2 milímetros, y una menor relación enzima-sustrato, 1:10 volumen-volumen, con el fin de tener un proceso de bajo costo y menores recursos energéticos. Recomendaciones. Se recomendaría llevar a cabo el proceso fermentativo con otro tipo de sustrato o fuente de carbono, tales como los azúcares reductores de las cáscaras de frutas, con el fin de aprovechar esta biomasa y disminuir costos. También se recomienda realizar un análisis de los criterios de sostenibilidad en cuanto a economía y minimización del impacto ambiental. De esta manera, poder comparar el desarrollo del producto obtenido con el método químico usado tradicionalmente. Se sugiere plantear una alternativa más sustentable para la desacetilación de la quitina y obtención del quitosano como uno de sus derivados más importantes. Gracias por su atención.